Y ahora sí lo vamos a saludar a Federico Montero. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá con ganas de saber qué está pasando en Honduras. Bueno, se han difundido imágenes fuertes, impactantes en Honduras, producto de la intervención militar que realizó el gobierno de Honduras en las cárceles de ese país. Son imágenes que nos recuerdan a lo que se vio en El Salvador con la cárcel de Bukele, pero esto responde en términos políticos a una crisis severa que se está viviendo en ese país en relación a la agenda de seguridad. Hubo una toma en una de las cárceles de Honduras, donde fueron asesinadas, una cárcel de mujeres, donde fueron asesinadas una decena de mujeres, producto de esta situación, combinada con un aumento vertiginoso en las tasas del delito. Se considera que hay una especie de concertación de las maras que siguen operando en el país para buscar un grado de desestabilización y torcerle el brazo a una política que se había propuesto Xiomara Castro, que era desandar el camino de la salida, de la respuesta de militarización a la cuestión de la seguridad, poniéndola en jaque en relación a lo que había sido sus promesas de campaña. Frente a esto, bueno, la salida que decidió la presidenta Xiomara Castro fue desarmar al interior de las cárceles lo que había sido, que se terminó descubriendo, un verdadero centro de operaciones de las maras y de las bandas armadas al interior de las cárceles. Cuando se procedió al operativo, se descubrió que al interior de las cárceles que fueron intervenidas había un arsenal muy importante, elementos de comunicación que permitían armar todas estas operaciones vinculadas con la agenda de seguridad y vinculadas, por otro lado, con lo que había sucedido al interior de la cárcel de mujeres. Se viven momentos de gran tensión en el país, la situación está controlada, pero genera un debate porque, bueno, justamente Xiomara Castro es una presidenta que fue electa con un programa vinculado a una salida de ampliación de derechos en relación a la agenda que se vivía en la situación de dictadura en Honduras, después de 12 años de una dictadura, y donde ella había prometido finalizar la militarización de las cárceles, pero no tuvo más remedio que tener que realizar esta intervención para frenar lo que podía llegar a ser una escalada en términos de violencia en las cárceles y en las calles, producto de la agenda que promueven estas bandas. Con lo cual, nada, el tema de la seguridad, un tema difícil para los gobiernos progresistas, para los gobiernos populares, se vuelve a poner en escena y se le intenta vincular con la figura de Bukele cuando el gobierno de Xiomara Castro tiene un contenido totalmente diferente. Y el último dato importante que hay que tener acá es que toda la estructura que había sustentado los 12 años de dictadura que habían sometido al pueblo hondureño, es decir, todo lo que es el poder judicial, las estructuras penitenciarias, etcétera, son parte de lo que Xiomara Castro intenta cambiar, y se sospecha que también haya vínculos entre esas estructuras que se resisten a ser cambiadas y el conflicto que estalló en relación a los índices de inseguridad y a los asesinatos en la cárcel. Así que, bueno, momentos de tensión donde la presidenta Xiomara Castro, en lo que puede ser, si se quiere, un retroceso táctico en relación a lo que es su plan estratégico de que la militarización no sea la respuesta a este conflicto, decidió mostrar una fortaleza muy grande e intentar cortar de raíz para avanzar en la pacificación del país. Fede, ¿te parece que hagamos un repaso por lo que fueron las elecciones presidenciales en Guatemala? Sí, nos quedamos en Centroamérica, vamos de Honduras a Guatemala. Elecciones que quizás no están muy en el radar en términos políticos. Guatemala, un país que también vive una situación de gran desigualdad, producto de históricas situaciones de concentración de la riqueza, regímenes políticos con gran inestabilidad. Se esperaba que en estas elecciones, muy sospechadas en términos de la parcialidad que podía llegar a tener los órganos electorales, que había sido proscriptos varios de los candidatos, incluso encarcelados algunos periodistas, se esperaba que ante esta crisis social que vivía Guatemala hubiera una salida más por derecha. Incluso se postulaban dentro de los que lideraban las encuestas
la hija del ex dictador y genocida Montt, entre otros. Pero finalmente la elección, si bien mostró una gran fragmentación, ninguno de los candidatos superó al ausentismo y voto nulo, que en la suma superó el 17%. Los dos que pasaron a la segunda vuelta son una expresión de centro-izquierda y una expresión más de izquierda progresista, el candidato Rivero. Esto es un elemento para marcar en el marco de una cierta esperanza, porque se esperaba que Guatemala tuviera una reacción más vinculada frente a la crisis social de consolidación hacia la derecha, pero los dos candidatos que se van a disputar la segunda vuelta pertenecen, si se quiere, en un sentido amplio al campo del centro hasta centro-izquierda. Hay que ver si se termina de canalizar estas preferencias en un marco de gran fragmentación de la oferta política en lo que va a ser la segunda vuelta, pero no es menor en una región de tanta inestabilidad. Pensemos, en El Salvador está Bukele con esta política abiertamente represiva, autoritaria. Al lado, acabamos de hablar de Honduras, en la situación que tiene un gobierno progresista y popular como el de Xiomara Castro, pero aún así está obligado a tomar este tipo de medidas drásticas para frenar lo que es la injerencia de las pandillas. Guatemala está ahí al costadito, entonces que se consolide una salida no represiva, no autoritaria, no de derecha en las elecciones en Guatemala, podría ayudar a estabilizar a una región que hoy es producto de lo que ha sido históricamente las desigualdades ahí en Centroamérica. Así que a prestarle atención a la segunda vuelta que se viene en Guatemala. Y ahora, para terminar, Fede, hacemos un repaso de lo que está ocurriendo en Rusia. Bueno, para terminar, quería, brevemente comentar, durante el sábado lo cubrimos esto en tiempo real, si se quiere, en el programa Diálogo Internacional que se emite los sábados por la radio, lo que fue la rebelión de un grupo de mercenarios que trabajan para el Estado ruso. Se lo conoce como el grupo Wagner. Es un ejército privado que es una de las nuevas modalidades que han asumido las guerras contemporáneas, que los grandes países, además de tener un ejército regular, tienen ejércitos privados. El ejército privado más conocido del bloque occidental se llama Blackwater, es un ejército que ha intervenido en conflictos como el de Siria y otros a favor de los aliados de Estados Unidos, y el ejército privado más importante de Rusia es el grupo Wagner. Bueno, ¿qué pasó con el grupo Wagner? Había sido uno de los protagonistas, por ejemplo, de algunas operaciones y batallas importantes de la guerra en Ucrania, por ejemplo, la liberación de la ciudad de Bakhmut, pero el día sábado el líder de este grupo entabló una rebelión, anunció que se sentían traicionados por los altos mandos del ejército ruso y decidieron, con todo el armamento y todas las carros de batalla, dirigirse directamente hacia Moscú, avanzar en todas las ciudades. Lograron tomar Rostov, una de las ciudades más importantes de Rusia, donde tomaron la ciudad sin grandes resistencias por parte de las tropas regulares y se avecinaban, estaban a 200 kilómetros de Moscú, donde podía suceder, no se sabía bien si una especie de golpe institucional o qué iba a suceder ahí. Finalmente esto fue resuelto por la intervención del presidente de Bielorrusia, que es un aliado de Putin. Se descabezó esta rebelión, los líderes hoy están en Bielorrusia y Putin salió a tratar de ver cómo puede normalizar la situación de su ejército. Recordemos, todo esto sucede mientras la guerra en Ucrania sigue su curso. Bueno, la situación parece controlada, pero hay que ver cómo esto termina cristalizando en el marco de lo que es la contraofensiva de Ucrania que se está llevando adelante. Putin va a tener que mostrar medidas de fuerza clara para restablecer su autoridad, no solamente sobre el pueblo ruso, sino también sobre los mandos del ejército, y se abre un signo de pregunta respecto de cómo va a influir esto en el desarrollo del conflicto. Sí, hizo algunas declaraciones, ¿no?, en el día de hoy Putin, hablando de que, bueno, se impidió una guerra civil en Rusia, ¿no?, de que salvaron la patria, ¿no? Estas fueron algunas de las declaraciones que se conocieron sobre Putin el día de hoy, ¿no?
Sí, sí, se refirió a eso, que lo que se buscaba era una guerra civil, que habían sido traicionados por el grupo Wagner, e incluso también la posibilidad de que hubiera algunas conexiones, obviamente, entre esta rebelión del grupo Wagner y los que están del otro lado del frente de batalla, ¿no? Los generales ucranianos o las fuerzas occidentales. Esto no ha sido comprobado, pero claramente es un momento de debilidad de Putin que tiene que superar en términos políticos. Ahí la intervención de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, es un elemento a destacar también. Hay que ver, tenés un signo de preguntas y qué influencia va a tener esto, pero en este momento hay un momento donde Putin tiene que mostrar fuerza y apoyo, sobre todo popular, para emprender una revisión sobre la línea de mandos del ejército ruso para ver cómo puede fortalecerlo de cara a lo que es el frente de batalla. Fede, te seguimos escuchando el sábado.